En el vasto tapiz de la vida, cada ser recorre un camino único, a veces bañado por el sol de la alegría, y otras, ensombrecido por las nubes de la tragedia. Hoy, les narraremos una historia de profunda transformación, un viaje desde la más oscura desesperanza hacia la luz de la sanación. Es la historia de Rafa, la comadreja. Antes de adentrarnos en su viaje, si sientes que esta luz y esta esperanza merecen ser compartidas, un simple gesto como un me gusta o una suscripción a nuestro canal nos ayuda a llevar estas historias mucho más lejos, como una semilla de fortaleza plantada en el viento. Que la paz y la claridad te acompañen durante esta escucha. Rafa era una comadreja cuyo mundo, una vez vibrante y lleno de risas, se había teñido de gris. Su vida cambió drásticamente tras una tragedia devastadora, la pérdida de su amada hermana, Tina. Aquella pérdida la dejó a la deriva en un océano de culpa y confusión, y su andar por el bosque se convirtió en una búsqueda desesperada de paz, en un intento por comprender lo incomprensible. Te invitamos a acompañar a Rafa en este inspirador relato, mientras descubre que a través de la quietud de la meditación y la sabiduría que se encuentra en los lugares más inesperados, es posible transformar el dolor más profundo en una fortaleza inquebrantable. Prepárate para conectar con una historia que no solo toca el corazón, sino que también ilumina un sendero hacia la superación personal. Embarquémonos juntos en este viaje de autoconocimiento y resiliencia. Rafa, la comadreja que una vez fue el alma de la alegría en su familia, ahora vagaba sola por la espesura del bosque. Su historia es una invitación a la reflexión. Sus ojos, que antes eran dos luceros curiosos, ahora reflejaban un paisaje de melancolía, cargando con el pesado fardo de un pasado doloroso. Creció en un hogar amoroso, un nido cálido donde cada momento era una sinfonía de juegos, risas y cariño. Pero en una fatídica noche, el destino tejió un giro inesperado. El cruel ataque de unos coyotes no solo rompió la paz de su hogar, sino que se llevó la vida de su hermana Tina. Desde ese momento, la culpa se enraizó en su corazón como una hiedra venenosa. Se sentía responsable, impotente. Buscando una paz que no podía encontrar, Rafa se distanció de su familia, creyendo que su presencia solo era un recordatorio del dolor. Así comenzó una travesía solitaria, un exilio autoimpuesto lleno de desafíos. A medida que Rafa avanza por ese denso bosque, los ecos de su feliz infancia resuenan en su mente, no como un consuelo, sino como dolorosos fantasmas. La tristeza que la acompaña es un manto pesado, un recordatorio constante de lo que perdió. Este velo de dolor le impide conectar con los demás animales a su alrededor, se siente aislada, diferente. Reflexiona sobre la fragilidad de la vida y la aparente injusticia de un destino que le fue impuesto. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, a pesar de la oscuridad, aún parpadea una pequeña llama de esperanza. Es un anhelo de renacer, una pregunta silenciosa que flota en el aire, ¿es posible sanar? Cada paso que da, aunque incierto, es una búsqueda de comprensión y, quizás, de superación. Su caminata solitaria está marcada por una constante reflexión. Evita a otros animales, sintiendo que su tristeza es una carga demasiado pesada para compartir. La culpa la atormenta a cada paso, como una sombra persistente de la que no puede escapar. Con el paso de los días, la soledad se convierte en su única compañera, y la belleza del bosque, con sus colores y sonidos, parece desvanecerse ante la crueldad de su memoria. Atrapada en un ciclo de recuerdos, la tristeza no es solo una emoción para Rafa, es una presencia constante que le impide vivir. Pero incluso en medio de esa oscuridad, una nueva conciencia comienza a emerger. Se da cuenta de que su historia no tiene por qué definirse únicamente por el dolor y la culpa. Esta sutil comprensión abre una grieta de luz en su mente. Rafa se pregunta si existe una forma de transformar esa tristeza, de convertir el veneno en medicina.
Con esa duda sembrada en su corazón, camina hacia lo desconocido, donde nuevas posibilidades la aguardan. En medio de su errante búsqueda de paz, Rafa se encuentra con un zorro anciano y sabio llamado Zeno. Este encuentro cambiará su destino. Zeno, con sus ojos profundos y su expresión serena, percibe inmediatamente la tristeza que envuelve a la comadreja. Con un tono amable y una voz que parece nacer de la tierra misma, le ofrece un consejo que penetra en el alma de Rafa. Le recuerda que, aunque la vida nos presente desafíos inesperados y dolorosos, siempre conservamos el poder de elegir cómo responder ante ellos. Sus palabras resuenan como un eco en el corazón de Rafa, despertando la curiosidad sobre una nueva perspectiva. El sabio Zeno le habla del concepto de la atención plena, invitándola a anclarse en el presente y a soltar suavemente el peso del pasado. Comparte con ella historias de sus propias experiencias, mostrándole que la impermanencia es una ley natural de la vida, así como las estaciones cambian, también lo hacen el dolor y la alegría. A medida que Rafa escucha, comienza a comprender que la sabiduría a menudo se encuentra oculta en las situaciones más dolorosas. La presencia del zorro se convierte en un faro de esperanza, iluminando un camino hacia un futuro más brillante. Con un nuevo entendimiento floreciendo en su corazón, Rafa siente por primera vez que la sanación podría estar realmente a su alcance. Inspirada por las palabras de Zeno, Rafa decide que ha llegado el momento de explorar la meditación. Entiende que es una herramienta que puede ayudarla a liberarse del peso emocional que la ha acompañado por tanto tiempo. Los primeros días, la tarea parece monumental. Su mente es un torbellino de pensamientos confusos y recuerdos dolorosos. Pero, con una paciencia que no sabía que poseía, se siente en silencio día tras día, permitiendo que los sentimientos surjan sin juzgarlos, simplemente observándolos como nubes que pasan por el cielo. Poco a poco, la meditación se convierte en un refugio. En ese espacio de silencio, la comadreja comienza a experimentar momentos de paz interior. Son breves al principio, como destellos de luz en la oscuridad, pero son reales. A medida que se sumerge más profundamente en esta práctica, se da cuenta de que enfrentarse a su dolor, en lugar de huir de él, es un paso esencial para encontrar la verdadera curación. Cada sesión de meditación saca a la superficie nuevas emociones y aprende a aceptarlas como parte de su viaje. La sabiduría de Zeno resuena en su mente, recordándole que la sanación no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento. Con el tiempo, la comadreja se vuelve más resiliente. La meditación se convierte en su brújula, guiándola en su búsqueda de una vida más plena, una vida con significado y, quizás, la promesa de un nuevo comienzo. Una noche tranquila, bajo un manto de estrellas que brillaban con intensidad, Rafa tuvo un sueño vívido con su hermana Tina. En el sueño, Tina no estaba triste ni perdida, estaba sonriente, llena de vida y luz, tal como la recordaba de su infancia. La imagen trajo una ola de emociones que la envolvió por completo. Al despertar, con las mejillas húmedas por las lágrimas, Rafa sintió una poderosa epifanía, una claridad que lo cambió todo. Comprendió que se estaba aferrando al pasado, y que ese apego, esa resistencia a soltar, era la verdadera fuente de su sufrimiento. Con esta nueva perspectiva, entendió que soltar no significaba olvidar a Tina. Significaba honrar su memoria de una manera diferente, viviendo plenamente, en lugar de permanecer atrapada en el dolor de su ausencia. Este fue el punto de inflexión en su viaje de sanación. Con un valor renovado, Rafa decidió liberarse de la culpa que tanto la había agobiado. Se permitió sentir el dolor en toda su intensidad, y luego, conscientemente, lo dejó ir. Al hacerlo, comenzó a experimentar un alivio inesperado, como si una carga invisible se hubiera desprendido de sus hombros. La tristeza que antes la consumía empezó a disiparse, dando lugar a una sensación de ligereza. Ahora, con el corazón más liviano,
Rafa se siente preparada para abrazar nuevas experiencias y las oportunidades que la vida tiene para ofrecerle, consciente de que la verdadera curación reside en vivir plenamente el presente. Su viaje la lleva a un lugar que emana serenidad y sabiduría, un monasterio budista enclavado en las montañas. Al llegar, es recibida por monjes de mirada apacible, seres que han dedicado sus vidas a entender la naturaleza del sufrimiento y la impermanencia. Con un entusiasmo renovado, Rafa se sumerge en las enseñanzas sobre meditación y compasión. Se da cuenta de que estos principios son la clave para su transformación. Cada día en el monasterio es un aprendizaje, donde experimenta la profunda conexión entre el dolor y el crecimiento personal. Durante semanas, Rafa se dedica por completo a la práctica. Permite que su mente se aquiete y su corazón se abra. Descubre que el sufrimiento no era una maldición personal, sino un hilo universal que conecta a todos los seres vivos. Al compartir su historia con otros, se siente menos sola en su dolor. Al dejar el monasterio, los monjes le regalan un pequeño talismán dorado, un símbolo de su viaje de transformación y autoconocimiento. Con un nuevo sentido de propósito y una paz interior que nunca antes había conocido, Rafa está lista para llevar esa sabiduría de vuelta al mundo, para ayudar a otros que también luchan con sus propias batallas emocionales. Con la sabiduría adquirida, Rafa se convierte en un verdadero faro de esperanza para los demás animales del bosque. Ahora más tranquila y centrada, decide que ha llegado el momento de retribuir, de ayudar a aquellos que, como ella una vez, enfrentan sus propias luchas. La comadreja se transforma en una sanadora y guía espiritual. Comparte sus experiencias y enseñanzas con quienes la buscan. Animales de todas partes, desde el pequeño ratón hasta el imponente ciervo, acuden a ella en busca de consejo. Incluso los depredadores, a menudo vistos como amenazas, se acercan a Rafa, reconociendo la sabiduría y la luz que irradia. Ella los recibe a todos con una sonrisa acogedora, creando un ambiente de confianza y comprensión. Enseña que la paciencia es fundamental en el viaje de cada uno, y que con la práctica de la meditación es posible transformar el dolor en aprendizaje. Su reputación crece, y el bosque se convierte en un santuario de sanación, un lugar donde la tristeza se comparte y se aligera, y la sabiduría se multiplica. Se forma una comunidad unida, en busca de un propósito mayor. Finalmente, después de su larga transformación, Rafa decide que es momento de regresar a casa. El camino de vuelta está lleno de recuerdos, pero esta vez, ya no llevan el aguijón del dolor. En su lugar, trae consigo una fuerza renovada y una sabiduría que ahora la ilumina. Al divisar su antigua morada, su corazón late más rápido, no de miedo, sino de amor y expectativa. Su familia la recibe con los brazos abiertos. La alegría del reencuentro es palpable en el aire, sanando viejas heridas con el bálsamo del perdón y el amor. Rafa comparte con ellos todo lo que ha aprendido. Habla de la paciencia, de la meditación y de cómo cada experiencia, por dolorosa que sea, puede transformarse en sabiduría. La comadreja se convierte en una maestra en su propio hogar, ayudando a su familia a encontrar luz en sus propios momentos de tristeza. Juntos, crean un espacio donde el amor y la comprensión reinan, formando un lazo aún más fuerte. Rafa continúa su vida como una guía espiritual, dedicándose a ayudar a otros. Se ha convertido en un símbolo viviente de resiliencia, demostrando que la curación es posible. Organiza encuentros en el bosque donde los animales se reúnen para compartir sus historias y aprender unos de otros, creando una red de apoyo y comprensión. La alegría que ahora brilla en su corazón se refleja en todos los que la rodean. A medida que la vida en el bosque florece, Rafa encuentra un propósito renovado en cada historia compartida, mostrando que juntos, todos pueden superar sus batallas internas. La historia de Rafa nos enseña que la sanación comienza con la aceptación y la paciencia. Ahora, te invitamos a reflexionar.
¿Qué puedes aprender de tus propias experiencias dolorosas? El cambio está a tu alcance, y la transformación comienza dentro de ti. No dejes que la tristeza defina tu vida, úsala como un trampolín para crecer y volverte más fuerte. El viaje hacia el autoconocimiento y la resiliencia comienza ahora, con un solo paso, con una sola respiración consciente.